Prólogo del editor. Esta es una obra que muchos lectores encontrarán de gran utilidad en el proceso de despertar a su verdadera identidad, a la realidad que todos somos. Está escrita como un diálogo en el que Tom y Linda Carpenter preguntan a una voz que se identifica a sí misma, como la conciencia que fue Jesús de Nazaret, la voz de un curso de milagros, y que continúa comunicándose con nosotros en el presente eterno. El paradigma es el mismo del curso, si bien, se expresa de otra manera y trata otros temas. Esta es una versión anotada, titulada y fuertemente editada. Con esto quiero decir que me he permitido la libertad de cambiar el estilo de la comunicación para ponerla más en línea con mis propios parámetros culturales. En realidad, se trata de una reescritura completa del texto, pues lo he modificado profundamente alterando bastante su estilo, y creo que esto favorece su comprensión. El asunto no me ha supuesto ninguna dificultad, pues se trata de la misma voz que yo oigo y que me guía en mi propio despertar. La voz de la conciencia de Jesús resucitado que se ha reconocido a sí misma como el Cristo. Quizás esta sea la oportunidad para que tú, lector, reconozcas en ti esa misma voz. Este libro no es una obra para leer de cara a aprender cosas, al igual que un curso de milagros. Es más bien una invitación a cambiar la mente, a cambiar la manera de pensar sobre todo lo que consideras real acerca del mundo, y sobre todo, a cambiar la idea que tienes de ti mismo. Puede parecer un libro ameno de lectura fácil, pero no te dejes engañar, pues contiene diferentes niveles de interpretación. Cada vez que lo releas entenderás cosas nuevas. Y no es que la obra haya cambiado, el que has cambiado has sido tú, pues si practicas lo que propone tu mente inevitablemente cambiará, y con ella, esa historia que te cuentas a ti mismo y que llamas en mi vida. Por eso, te sugiero que leas despacio, no tienes por qué creer nada de lo que dice, pero trata esta obra con respeto y pon en práctica sus consejos. Te sorprenderás. He trabajado a partir de la edición bilingüe que se encuentra Carpenter. Las notas, los dibujos y los textos resaltados son míos. Gongarola Hecho, agosto de 2020. O05 Prefacio, ¿qué es despertar? Despertar refiere a la experiencia de recordar que hemos sido creados a imagen y semejanza de la esencia de Dios, perfectos, eternos, unificados e inmutables, que nuestra esencia real o auténtica es espíritu eterno antes que nuestra forma humana temporal. Los grandes maestros como Jesús, Buda y muchos otros, han despertado a esta realidad mientras aún estaban en la forma física. El propósito de estos diálogos con la conciencia de Cristo es ayudarnos a constatar que es inevitable que todos nosotros hagamos al final las elecciones que conducen al mismo despertar. En esos diálogos se nos dice que el mundo cambiante de la forma y los cuerpos imperfectos donde experimentamos la dualidad de miedo y amor, placer y sufrimiento, nacimiento, muerte, y muchas otras experiencias, no es la creación de Dios. La experiencia humana es nuestra propia fabricación. Está basada en la creencia errónea de que es posible estar separado de la pura armonía y amor de la única mente de Dios unificada y, por tanto, de cada persona, y del resto de la vida. Debido a que eternamente somos la esencia de nuestro Creador como espíritu, somos tan poderosos que cualquier cosa que enfoquemos en nuestra mente debe convertirse en nuestra experiencia. Por tanto, el mundo que ahora parece que vemos es simplemente un espejo de cómo nos percibimos mentalmente a nosotros mismos. 3. El propósito de la información de este libro es ayudarnos a cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos. 4. Debido a que estar despiertos es el estado preexistente del ser, no hay nada que ganar, aprender o qué hacer para retornar a él, excepto soltar o liberar nuestras percepciones erróneas de separación. A medida que recordamos quiénes somos realmente, despertamos como de un sueño. Descubrimos que todo lo que hemos experimentado aquí, en este ámbito dual de polaridades, aparentemente apartados de la armonía de la creación, no ha tenido efecto alguno en nuestra perfección eterna divina. Lo que Jesús descubrió es la experiencia de constatar quiénes somos realmente, y comenzó a enseñarla hace más o menos 2000 años, y continúa con ello de forma más exhaustiva en estos diálogos. Linda Carpenter. 1. En realidad, no es nuestra propia fabricación, pues el nosotros, que consideramos nuestra identidad, es un efecto, y no es causa de nada. Experiencia humana es un término más apropiado que nosotros, y no es la experiencia de ningún ser humano, sino la experiencia humana del Hijo de Dios. 2. Lo mismo que en la nota anterior. Nuestra mente no es la mente de ninguna persona, sino la mente del Hijo de Dios identificada con ser una persona. Las personas no existen. 3. Idem nota 1 y 2. 4. De nuevo, los efectos cambian, pero no se cambian a sí mismos.
La causa del cambio es el sujeto que concibe el efecto. 6 Nota para el lector. Sobre las preguntas y las respuestas inicialmente, tanto Tom como yo preguntábamos muchas cosas a esta hermosa fuente que conectó con la mente de Tom. Pronto comencé a grabar las respuestas que Tom compartía para guardarlas y estudiar la información. Pronto hubo otras personas que comenzaron también a pedir ayuda y clarificación, así que también grabamos esos diálogos. Sin embargo, como mucha de la información dada tenía sentido para muchos de nosotros, comencé a transcribir todo para compartirlo. Al final, teníamos una gran colección de transcripciones que más tarde reunimos en este libro bajo el nombre Diálogos sobre el despertar, que nos pareció apropiado. Cuando lees una pregunta, se trata de alguien que preguntó al hermano, a través de Tom, algo sobre algún concepto o pidió una posible ayuda. Cuando no hay ninguna pregunta estás leyendo la información que Tom solicitó y que transcribía según le era dada. O0 Introducción. La conciencia expandida no deja literalmente ningún espacio para aquello que no abrace plenamente la amorosa armonía de todas las cosas. Una introducción de Tom Carpenter. Mi experiencia de comunicación mental con el hermano, que es como yo llamo a esta voz interior, comenzó siendo emocionalmente conflictiva. Asaltado por las dudas, me encontré en un estado de excitación y de maravilla ante el anuncio de lo que parecía ser una extraordinaria aventura. Las posibilidades de satisfacer mi gran curiosidad intelectual parecían no tener fin, ya que no había cuestión que preguntara que no fuera inmediatamente respondida. Fue como tener una enciclopedia de conocimiento universal disponible bajo pedido. Tras un breve periodo, sin embargo, a medida que la fascinación superficial se agotaba, me encontré cara a cara con mi mente lógica, que quería rechazar la experiencia por entero. Esta se convirtió entonces en una montaña rusa, con ciertos maravillosos sentimientos durante el curso de una conversación, que fueron seguidos por la absoluta convicción de que todo era solo mi imaginación, que corría desbocada. Finalmente, insistí en que se me diera alguna prueba material que satisficiera mi mente incrédula. Recibí mi prueba, desde luego, pero no por medio de ningún evento físico. El nacimiento de mi nieto me fue revelado de un modo tal, que no me dejó lugar a dudas. Entonces, varias veces tras eso, mi experiencia de aprendizaje pareció tomar diversas direcciones. Mirando ahora hacia atrás, sin embargo, puedo ver que en realidad la situación 7 seguía un curso bastante estable, en el que él me hacía sus sugerencias para cambiar mi enfoque solo cuando yo estaba preparado para el siguiente paso. Cerca de un año después de que comenzara nuestra experiencia conjunta, el hermano sugirió que comenzara a asumir más responsabilidad por la autoría del mensaje que yo había sentido que procedía exclusivamente de una parte de su conciencia. Él me explicó que, al atribuirle solo a él la experiencia, estaba rechazando mi capacidad para trascender las limitaciones del ego y encontrar el lugar donde se encuentra el conocimiento que todos compartimos. Dijo que allí donde yo me unía a él, y donde aceptaba su conocimiento, era el lugar donde yo también podría encontrar el mío propio. De esto no me daba cuenta entonces, pero ahora veo que él me estaba presentando a mi ser divino. Le pregunté si esto iba a suponer que se iba a acabar nuestro tiempo juntos. Sentí su consuelo cuando me dijo que ahora que le había aceptado ya no era posible seguir apartados el uno del otro. Entonces recordé una de las primeras cosas que él me dijo. En una ocasión le pregunté por qué me veía impelido a llamarle hermano, y no Jesús. Dijo que el sentimiento de ser un hermano hacía de él alguien más cercano. Pero, dijo, el propósito de nuestro tiempo juntos es que te sientas igualmente cómodo reconociéndome como parte de tu ser. Poco después fuimos a un encuentro donde se esperaba que yo le canalizara. No tenía ni idea de lo que ocurriría, debido a aquella conversación previa. Entonces, procedí a calmarme, tal y como solía hacerlo, viéndolo mentalmente sentado en un banco de nuestro jardín. Me senté en la hierba a sus pies mirándole a los ojos y esperando a que comenzara la comunicación. Él se sentó sonriendo, más sin decir nada, y dijo, hermano, no sé qué hacer. Entonces, alargó su mano y dijo, sería más fácil si te sentaras a mi lado. Este fue el momento más impactante y amoroso, más allá de toda posible descripción, que cualquier otra cosa que jamás haya experimentado. Jesús nos enseña que Dios ha colocado la presencia del Espíritu Santo en nuestra mente para que podamos acceder a una presencia de la verdad, de la paz y del amor que hemos olvidado. Descubrir, con la guía de Jesús, que yo podía en gran medida evitar percibir el ego, y acceder a un lugar de conocimiento en mi mente, le daba un sentido muy real a lo que él decía. Cuando dijo, ven y siéntate a mi lado,
Fue una invitación a compartir lo que él ya había encontrado y que esperaba que yo pudiera extender a cualquiera que estuviera dispuesto a aceptarlo. Cuando dijo que el propósito de nuestro tiempo juntos era que yo lo reconociera a él como parte de mi ser, resumió el propósito de todo nuestro aprendizaje. Él ha dicho de muchas maneras que la fuente de todas nuestras ilusiones es el pensamiento erróneo de que es posible estar separado de nuestra fuente, y los unos de los otros. Muchos de los momentos más satisfactorios que he tenido con nuestro hermano se han dado sin la necesidad de ninguna comunicación verbal. De hecho, el sentido real de paz y de amor que hemos compartido le dio un nuevo significado al propósito de la comunicación. También he aprendido que puedo tener esos momentos con cualquiera que yo elija. Todo lo que necesito hacer es pensar sobre ellos tal y como pienso sobre él. Y según lo hago, es inevitable que sienta que de ellos viene lo mismo que yo he recibido de él. 8. Este es un bello ejemplo de su enseñanza, pues hace referencia a cuando dice que dar y recibir es lo mismo. Jesús ha dicho que defendernos de los otros nos provoca más ansiedad y más infelicidad de la que podemos imaginar. Son defensas provocadas por la creencia de que hay algo equivocado en nosotros, algo malo. Creemos que merecemos ataque, así que lo buscamos por doquier. Las experiencias de unión, cualquiera que sea su forma, nos enseñan que defendernos no está justificado. Mi experiencia de unión con él ha sido un maravilloso ejemplo de lo que podemos esperar que ocurra cuando abandonamos nuestras defensas y nos unimos. Por extraño que me haya parecido el sentimiento que tenía cuando escuchaba una voz en mi mente cuya fuente no era identificable de forma lógica, ahora reconozco que esta comunicación interior es un suceso completamente natural. No hay nada especial en ello. Todos lo hacemos constantemente, pero como no sigue el patrón que acostumbramos a asociar con el hecho de estar en un cuerpo, esta comunicación permanece inadvertida. No obstante, también debo enfatizar que las palabras no son lo más importante. Solo son necesarias entre los cuerpos. No son ni siquiera el modo en que nos comunicamos. 5. Lo que comunica el sentido de las palabras es nuestra intención puesta sobre ellas. Cuando prestamos atención nos damos cuenta de que los mensajes que recibimos y que damos tienen poco que ver con las palabras que decimos. 6. La significativa relevancia de este tipo de comunicación está en poder reconocer y sentir la presencia de aquellos que no podemos identificar con una forma física. No somos cuerpos en un lugar finito que llamamos mundo. Somos seres espirituales comunicando con nuestros pensamientos. 7. Unirnos, dejar ir el sentimiento de estar separados, tal y como hemos dicho, es el elemento más importante en nuestro aprendizaje, pues los cuerpos no pueden unirse. Comenzar a reconocer que nuestra sustancia real es el espíritu, es algo necesario para poder tener algún tipo de apreciación real de la naturaleza infinita que somos. La experiencia de comunión con nuestro amoroso hermano ha cambiado dramáticamente mis creencias sobre lo que es real y lo que no es tan importante. Ahora puedo ver que la sabiduría que despertará al universo es el perdón, que deshace los juicios que normalmente usamos para defendernos y para mantenernos separados unos de otros, y no la adquisición de una gran comprensión sobre cómo funciona el mundo o de cómo cambiarlo para que sea más aceptable para las necesidades del ego. Aún me pregunto por qué continúo luchando con mis conceptos cotidianos egoicos, cuando ya he probado lo que es estar en ese maravilloso y pacífico estado mental. Aún me encuentro con 5. Las palabras, e incluso el cuerpo mismo, son recursos de comunicación de una mente que se ve a sí misma fragmentada, y se identifica con esas manifestaciones. La mente solo se comunica consigo misma. 6. Cuando hablas, no escucho lo que dices, escucho, más bien, lo que hace que tú digas lo que dices, y yo escuche. 7. Esto no es no dualismo estricto o Advaita puro, sino dualismo cualificado o Visistadvaita, y no es algo malo, erróneo, ni una forma inferior de percibir nuestra realidad puramente espiritual en Dios. Es, más bien, una perspectiva diferente de nuestra definición de nosotros mismos. De ahí proviene la idea de alma, como un ente autónomo que reencarna en diferentes cuerpos a lo largo de un tiempo ilusorio. Esta es una palabra que un curso de milagros utiliza con frecuencia al principio del urtext, pero que deja de usar a partir del capítulo 11. Todo esto se explica un poco en los 3 primeros párrafos de la sección primera, mente-espíritu, de clarificación de términos en el curso. CTI 139 frecuencia siendo autocrítico, y me veo juzgándome por no estar en ese espacio. Entonces recuerdo, cuando al comienzo de nuestra relación me quejé al hermano sobre mi falta de capacidad para mantenerme en paz. Él me escuchó pacientemente, y dijo,
Por favor, recuerda que solo hay dos opciones. O bien eliges experimentar la paz de Dios, o bien escoges alguna otra cosa, en cuyo caso, no está sucediendo nada. No tenemos razones para juzgar. O bien elegimos aceptar la visión que el Espíritu Santo salvaguarda para nosotros, o bien nos perdemos en un sueño de pecado y separación. El ego propone 1.000.000 de caminos al infierno, y para él, el cielo solo es un sueño 8. Pero la verdad es precisamente lo opuesto. La simple verdad reemplaza toda desesperanza, no podemos cambiar lo que Dios ha creado a su semejanza. Y tan solo un poco más allá de los pensamientos de dolor y de muerte, vivimos en perfecta armonía con todo lo que es. Esta es la verdad eterna. Bendiciones. Tom Carpenter, O0, una introducción de Jesús como el Cristo. Se ha hablado mucho sobre el papel que tiene el tiempo en tu proceso de despertar. Algunos sienten que hay acontecimientos que tienen lugar de forma predeterminada, y que facilitarán su cambio hacia un mayor o más elevado reconocimiento consciente. Lo que te sugiero es que no contemples la información que te presento aquí desde esa perspectiva. Contémplala simplemente como una respuesta a tu petición, a tu elección de recordar tu naturaleza divina. Cuando se considera al tiempo como un instrumento capaz de ejercer alguna influencia sobre ti, ten por seguro que se trata de una restricción autoimpuesta, pues el tiempo nació de tu creencia errónea de que te habías separado a ti mismo de la mente de Dios. El tiempo solo es la medida de un sueño que nunca existió. Parece ser, sin embargo, la idea de la cual extraes el sentido de lo que describes como el momento actual, o el ahora. Lo que intentas comprender como el momento del ahora no es del tiempo, porque no tiene medida ni dimensión. Es algo que está siempre presente, y no puede pasar ni ser extendido porque expresa la naturaleza de quienes somos. Es infinito. Tu elección de recordar sucederá en el presente infinito, como así ocurrió con tu aparente decisión de olvidar. Son el mismo momento, y por eso puedes estar seguro de que nunca has estado desconectado de tu amorosa fuente. Eso solo es un fugaz y cómico pensamiento, imposible de alojar en una idea de tiempo que nunca existió. 8. El ego no existe, no tiene identidad como sujeto y no es causa de nada. El ego es tan solo el uso erróneo de la mente cuando se considera a sí misma separada de todo lo que es y proyecta fuera de sí misma su imposible separación en una conciencia ilusoria y se percibe fragmentada. 10. Siempre te alentaré a que abandones las ideas que transmiten un sentido que no sea coherente con la realidad eternamente amorosa de Dios. Abandona esas ideas, pues no son congruentes tampoco contigo, pues tú eres la expresión de su realidad. Siempre responderé a tus preguntas, de cualquier tipo, pero también tengo que decirte que, acumulando ese conocimiento no vas a encontrar la sabiduría que buscas alcanzar. La conciencia expandida no deja literalmente espacio para lo que no abraza plenamente la amorosa armonía de todas las cosas. La mente plena escucha cada nota claramente, y además la escucha perfectamente fundida en la orquestación de la sinfonía de la creación. No es posible que sea de otra manera, pues eso estaría en contradicción con lo que tú eres. Así, inherente a tu recordar, solo hay que abandonar la idea de que el miedo es real, y que es capaz de mantener al Hijo de Dios prisionero en un sueño. ¿Quién podría romper tus cadenas y derribar la puerta de la mazmorra en una pesadilla que nunca fue real? El soñador y el sueño son uno solo. Solo tú eres quien decide despertar. Y elegirás el momento, aunque el tiempo aún parezca gobernarte. Haz esto en paz, sin temer las consecuencias de no haber hecho una elección o haberla hecho mal. No consideres las motivaciones que nacen del miedo. Recuerda, en vez de eso, que te encuentras en este momento infinitamente presente a salvo en el regazo amoroso de tu Creador. Acepta completamente esta sola consideración, y la idea del miedo se desvanecerá al quedar expuesto su sinsentido. Tu sueño ya ha concluido, ahora. O0. Tom Carpenter, al comenzar el mensaje que sigue me he dado cuenta de que durante algún tiempo fui muy discriminador con lo que leía, con la información de otros canales, y con las actitudes y los procedimientos empleados por algunos de los que enseñaban un curso de milagros. Quería examinar el material para ver si se ajustaba a los parámetros de la información que yo estaba recibiendo para así poder evaluar su verdad. Y naturalmente, cuanto más me enfocaba en las diferencias, más frecuentemente me confrontaba con ese material. Estaba repasando en mi mente el último aparente conflicto, cuando fui consciente de la presencia de Jesús, y le escuché preguntarme si podría por un momento revisar con él una imagen mental que me quería dar.
Esta imagen era un panorama sobre el proceso que condujo a la formulación de nuestra Biblia. En esta imagen vi varios grupos asignados para reunirse y seleccionar, dentro de los escritos tanto viejos como nuevos, aquellas santas palabras que iban finalmente a ser consideradas como la verdad. Este proceso creó una gran disensión, pues entre todos los involucrados había grandes diferencias y lealtades respecto al material que de manera específica considerarían como el más sagrado. Finalmente los materiales editados fueron entregados a un comité ejecutivo, que tomó la decisión final sobre lo que iba a ser utilizado. Aquí, de nuevo, hubo mucha discusión y desacuerdo sobre qué palabras definirían mejor las leyes de Dios, para todos los tiempos. Además, desde aquellos días hasta hoy, esas santas palabras se han continuado interpretando y reinterpretando para así convertirse en la base de una multitud de religiones. Cada una de ellas, en su celo por promover y proteger la palabra más correcta de Dios, ha promovido principalmente la separación de su grupo del resto de sus hermanos. El sentido de la frase «ama a tu hermano como a ti mismo» se ha convertido en algo condicional, dependiendo de si tu hermano cree o no en esas palabras de la misma manera que tú. Según se desplegaba esta imagen, me encontré examinando mis propias experiencias recientes cuando juzgaba que era o no verdad, dejando así pasar oportunidades de ver cómo se expresaba en ellas el amor, y en vez de eso, elegía centrarme en el conflicto que presentaban las palabras. Me hice dolorosamente consciente de que se trataba del mismo patrón repetido de nuevo. Entonces, escuché a Jesús preguntarme con gentileza, ¿te gustaría romper este patrón? Le dije que sí, y contesté, entonces, me gustaría que me ayudaras a hacerlo. Creo que las siguientes palabras son el comienzo de este mensaje. Un mensaje sobre la verdad viene de lejos la obsesión del hombre por buscar la verdad, por querer darle un sentido, por tenerla para uso propio, por protegerla y nutrirla para convertirla en el faro que guíe su vida. Y al hacer esto, quizás ha creado un pensamiento que le ha separado más de su hermano. La verdad no está en la palabra que escuchas a otro decir, ni tampoco en los pensamientos que él pueda tener sobre sí mismo cuando se siente apartado de ti y de su Santo Padre. Podrías enaltecerme por la sabiduría que esperas que yo traiga, porque crees que la verdad reside en mí. No obstante, debo decirte ahora mismo que esta no es la verdad. La verdad es lo que yo soy, y la verdad es lo que tú eres. Cuando entiendes que la verdad puede residir en una palabra, vas a sentir la necesidad de protegerte a ti mismo de todas aquellas otras palabras que no son la verdad, y por eso, sigues siendo incapaz de sentir la verdad que está en aquel que te brinda la presencia de Dios. ¿No ves ahora que todo el tiempo en que has creído una verdad sobre mí pensando que otro aceptaba alguna otra verdad diferente, solo ha servido para mantenerte apartado de él? Y ahora te digo, si quieres conocer la verdad y conocerla desde su fuente, entonces toma la mano del que está a tu lado, sosténla con firmeza, y siente el flujo de amor que proviene de lo que él es. Ve más allá de la ceguera de sus ojos y acepta esa verdad que está dentro de vosotros y que reconoce la presencia de Dios en este simple acto. Y estad con él, no en lo que dice, sino en el puro reconocimiento de que él es la santa presencia de lo que ambos sois. 12. ¿Has sentido verdad en los momentos de gozo y alegría? Porque si no es así, te has perdido su verdadero significado. La verdad no es el sentido de lo correcto y lo incorrecto, esos son solo juicios hechos por el hombre. La verdad está en la dicha que te libera del miedo. La verdad está en la presencia de la risa al sentir el viento sobre tu cara. La verdad es cada pensamiento y sentimiento puros que hayas tenido hacia Dios y hacia tu hermano. No la encontrarás en palabras. ¿Encuentras paz cuando reconoces la falta de verdad en lo que escuchas de otro hermano? ¿O la verdad fluye más simple al contemplar ese amor que encuentras en sus ojos? Me dirías que estos hermanos son aquellos a cuyos ojos podrías mirar y encontrar miedo. Y debo decirte que cuando cambies la visión en ti mismo, no verás miedo. Cuando reconoces la verdad como la presencia de lo que tú eres, entonces la verdad se hará presente en todo a tu alrededor. ¿Crees que mi sabiduría te proporcionará la verdad? Pues no, no puede ser así. Mas cuando te calmas y reconoces la verdad en tu mente, entonces me conoces, y conoces la verdad de lo que yo soy. No enaltezcas lo que te digo, sino siente el sentido de mis palabras. Vengo a ti en amor, porque eso es lo que yo soy. Vengo a ti como verdad, porque eso es lo que tú eres. Y nuestra unión tendrá lugar en la medida en que aceptes esto. Siénteme en tu corazón, ni más cerca ni más lejos que quien está a tu lado.
Reconoce que lo que puedo traerte ahora es igual a lo que podrías recibir de Él. Eres el Santo Hijo de Dios, eres la presencia de su verdad. Ten claro que la verdad puede ser reconocida por lo que es, para no ser nunca más malinterpretada. Somos benditos por razón de lo que somos, y bendecimos el mundo cuando lo vemos solo como la creación de nuestro Santo Padre. Eres la bendición de toda la creación y la bendices tal como ella te bendice. Estoy en la paz, y aquí te pido que te unas a mí.